Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están acompañando a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Bienvenidos a casa, y si este mensaje bendice tu vida, edifica tu vida, quiero invitarte a que lo compartas con los demás. Venimos abarcando todos estos domingos, no le llamaría serie porque en realidad está bastante desordenada en el orden, ¿no? Pero aspectos, y algo que yo compartí el domingo pasado, que son batallas del corazón en los últimos tiempos. Siempre decimos esto, que nuestra mayor guerra no está tanto contra Satanás que está afuera, sino contra ese Matías rebelde que está adentro, ¿sí? Y en el corazón, en los pensamientos, en la parte emocional, incluso en la parte espiritual, internamente nosotros se libran batallas todo el tiempo. Hay guerras, ¿sí? No se necesitan grandes ejércitos, solamente se necesita que tu corazón empiece a buscar de Dios y automáticamente empiezan a desarrollarse batallas. Y hay por lo menos 7 batallas que la palabra marca en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, ¿sí? 7 batallas del corazón en los últimos tiempos. Son parábolas, son ejemplos que Jesús dio, y entre esos ejemplos hay muchos respecto a algunos de ellos. Por ejemplo, el siervo fiel y prudente, las 10 vírgenes y el novio, que lo hemos compartido ya estoy en modo escuela, el culto anterior, los días de Noé, la parábola de la higuera que compartimos el domingo pasado, sobre el ladrón también, esa parte que viene como un ladrón en la noche. Hay varias batallas que, si vos empezás a leerlas, muchas veces estas parábolas las usamos para otros temas dentro de la iglesia, lo cual no está mal, pero hay que entender estas 3 cosas. Y lo hemos dicho en Apocalipsis y lo vamos a volver a repetir acá. Cuando vayas a leer la Biblia, puedes tener 3 elementos presentes a la hora de decir qué es lo que Dios quiere hablarme, ¿sí? Hay 3 elementos presentes. El primero, hay un contexto de ese momento, ¿sí? Por ejemplo, David está escribiendo un salmo, y ese salmo que le está escribiendo tiene que ver con algo que le está pasando en ese momento, una situación. Entonces, si vos lees capítulos anteriores y posteriores de esa parte, vas a entender el contexto. Entonces, Dios le habló algo en ese momento a cada persona que escribió la Biblia y cada libro. Después hay otra forma de entenderlo, que es la interpretación atemporal. ¿Qué es lo que Dios te quiere hablar hoy? ¿Sí? Por ejemplo, un claro ejemplo es Salmo 23, ¿sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. David recibió esto y entendió esto y le sirvió para su momento que estaba él atravesando en ese momento. Pero tiene una explicación atemporal para nosotros hoy, ¿sí? Que entendemos que Jehová es nuestro pastor y Él es el que nos guía, Él es el pastor de pastores. O sea, no hay ser humano que pueda guiarme como me guía Cristo. Pero si leemos Apocalipsis, vemos que tiene una aplicación futura, donde está diciendo que Jesús va a ser ese pastor que va a guiar a su rebaño a la restauración de todas las cosas. Entonces, cada vez que vos leas la Biblia, míralo con estos 3 lentes, ¿sí? Yo me reía una vez de mi papá porque mi papá tenía los lentes comunes, ¿sí? No sé, de lejos, de cerca, no sé, pero tenía los lentes comunes, y cuando íbamos de vacaciones, él quería estar medio fachero, y como no podía ponerse lentes de sol, ¿sí? Común y corriente, porque no tiene la graduación, el oculista, o donde compran los lentes, le dio, era como otro lentecito que se enganchaba arriba, del que ya tenía negro, ¿sí? Fachero el Mansi, con los lentes negros para todos lados, tenía que tener un cuidado porque lo enganchaba. Entonces, imaginémonos eso, tenemos un lente y nos ponemos 3 posiciones de lente, ¿sí? Cada vez que leas la palabra, míralo de esa manera. Sí, Señor, ¿qué me querés hablar hoy? Pero ¿qué me querés decir para lo que viene? Desde Génesis a Apocalipsis encontramos estas 3 maneras de verlo. Lo que pasó para ese tiempo, lo que Dios está hablando hoy y lo que Dios está hablando para lo que viene. Y hoy vamos a hablar justamente de una parte que lo hemos utilizado muchas veces también para las ofrendas o para otros temas, que es la parábola de los talentos. Acompáñame a Mateo 25. Mateo capítulo 25.
versículo 14 al 30. Acá Jesús le explica y le da otra parábola. Y fíjense que en estas 7 batallas, Jesús dice siempre al principio, en estas 7 parábolas, en estos 7 aspectos, que te desafío que lo leas en tu casa, Mateo 24, Mateo 25, dice al principio, porque el reino de los cielos es como un hombre que. El reino de los cielos. Cuando la Biblia habla, y Jesús está hablando del reino de los cielos, está hablando de ese reino venidero, ¿sí? Un reino que está establecido hoy a través de tu vida y mi vida, aplicación a este tiempo, pero está refiriéndose al tiempo que ha de venir. ¿Por qué? Porque versículos posteriores y versículos anteriores, principalmente los anteriores, Jesús dice y narra todos los acontecimientos de los últimos tiempos. Dice, en aquellos días el amor de muchos se enfriará, cuando escuchen rumores de guerra, no se alarmen, no se pongan mal, porque esto tiene que pasar. Y después de que pase toda esa tribulación y esos problemas, vendrá el fin. Entonces, cuando Jesús dice el reino de los cielos es como, está hablando de ese reino que ha de venir, del cual vos y yo somos parte. En el nombre de Jesús lo declaro en esta hora. Así que vamos a leer, y esta parábola de los talentos es una batalla. En todas las batallas que hemos visto y entendido, es una batalla por la revelación correcta de Dios. Hay un grave problema, mis hermanos, de que muchas de nuestras crisis espirituales tienen que ver por no tener una correcta revelación de quién es Dios. Si yo te pregunto quién es Dios para vos, no me respondas. Pero ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Y yo le puse de título, cuidado con el jefe. Es como que los jefes tienen una mala reputación, aunque hay jefes que son buenos y hay jefes que son malos, pero es como que esta figura de esa autoridad en el laburo, en algún lugar, es como que da un poquito de respeto, ¿no? Y por lo general, con un jefe uno no tiene una relación chabacana, ¿no? De amistad, ¿sí? Hemos visto en películas, o bueno, capaz has visto algún ejemplo en donde por ahí el empleado ya le tomaba mucho el pelo al jefe, y el jefe dice, pará, acá soy tu jefe, no te haga el vivo, no somos amigos acá. ¿Han escuchado ese tipo de situaciones? O sea, pasa, ¿no? Porque uno, cuando tiene una persona de autoridad, como un jefe, como un patrón, uno no suele, o no es lo común, tener una relación de amistad. Gloria a Dios si pasa, pero en términos generales es como una relación muy dividida, ¿sí? Yo estoy encima de vos y vos respondés a mí. Y de alguna manera en esta parábola se aplica o se establece este criterio y este elemento. Leemos Mateo 25, versículo 14. ¿Lo tenemos? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se marchó. El que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000, ¿sí? Astuto. Él duplicó el valor que había recibido. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas se presentó, le entregó otras 5,000 y dijo, Señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas he ganado otras 5,000 más. Aquí estás, aquí las tienes. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Versículo 22. El que había recibido 2,000 monedas dijo, Señor, tú me entregaste 2,000 monedas y con ellas he ganado otras 2,000 monedas. Aquí las tienes. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1,000 monedas llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra.
aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. Así que quítenle esas 1,000 monedas y désenla al que tiene 10,000, porque el que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y rechinar de dientes. 3 personas, ¿sí? 3 personas que recibieron diferentes cantidades. Unos 5,000, otros 2,000 y otro 1,000. Las 2 primeras personas dijeron: yo no puedo quedarme con esto, tengo que multiplicarlo. Y el tercero dijo: yo sé que mi patrón es malo, yo sé que él es vengativo, yo sé que él tiene un mal genio, así que para evitar cualquier tipo de problema, no vaya a ser que pierda las 1,000 monedas, las escondo para cuando él viene. Vemos la reacción de este jefe de enojo al ver que este último no había hecho ni siquiera recuperado los intereses de eso que él había dado. Ahora, ¿a qué voy con esta palabra? Y quiero ser práctico y breve en esta noche. Esta parábola nos enseña a tener un verdadero conocimiento de Dios. El siervo que no invirtió los talentos correctamente tuvo una revelación errada de su amo, y esto lo llenó de miedo. Este siervo no sabía cómo reaccionaría su jefe, pero por tener una revelación errada de su jefe, se quedó estancado, se guardó las monedas y tuvo miedo. Hoy en día tenemos un grave problema en la iglesia, y es que tenemos una falsa revelación de Jesús. Muchas veces hemos visto a Dios como ese Dios vengativo que está con un rayo en la mano, esperando que te equivoques para lanzar el rayo y destruirte. Muchas veces hemos tenido un concepto de un Dios que se ha cansado de nosotros o que está lejano de nosotros. Muchas veces he compartido esto, de que hemos utilizado la expresión: me siento lejos de Dios, me siento cerca de Dios. Y mis hermanos, no hay distancias con Dios. Eso no es cierto. Cada vez que vos y yo decimos estoy lejos de Dios, estoy cerca de Dios, no existe eso. ¿Por qué? Porque eso era aplicable al Antiguo Testamento, cuando, por ejemplo, el pueblo de Dios se encontraba con la presencia de Dios en un espacio físico. Hoy vos y yo, para encontrarnos con Jesús, no necesitas venir al templo. Tu casa, tu vida es el altar. Y en muchas oportunidades nosotros hemos sentido, y en eso quiero hacer una aplicación personal, sentimientos, que Dios ya no nos veía de la misma manera porque nos habíamos equivocado, que Dios ya no se interesaba en nosotros por el tipo de vida que habíamos traído hasta acá. Y la culpa es una herramienta que utiliza Satanás para sacarnos la identidad como hijos de Dios. Hoy cantábamos. Y cuando tu identidad de hijo de Dios está corrompida y no sabes que sos hijo, y no sabes que el amor del Padre va más allá de las circunstancias, todo lo que haces lo haces por miedo. Voy a la iglesia, no vaya a ser que Dios se enoje conmigo. Voy a orar, no vaya a ser que a Dios no le agrade y ya no me mire como me mira antes. Quizás eso lo traemos de nuestros padres terrenales, donde sabíamos que si hacíamos algo mal, había un castigo fulminante. Y he escuchado muchos testimonios de muchas personas que dicen: yo no puedo verlo a Dios como un papá, porque mi ejemplo más cercano de padre ha sido un padre terrible, un padre violento, un padre de golpe, un padre de indiferencia. Este tercer siervo tenía una imagen corrompida de su jefe. Y el simple hecho de pensar de que si él hacía algo mal, su jefe le iba a hacer algo, llevó a que él se estanque y se quede en su lugar. Y en los últimos tiempos hay una batalla tremenda por el entendimiento que vos tenés de Dios y que yo tengo de Dios. Satanás lo que quiere es que vos no sepas quién sos en Dios.
A Satanás no le conviene que vos camines esta vida como un hijo, como una hija de Él. Porque sabe que si vos entendés quién sos, tu vida es próspera. Y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de lo espiritual. Cuando vos sabés que sos hijo e hija de Dios, espiritualmente multiplicás. Personas son impactadas, tu entorno es transformado, empezás a caminar de una manera diferente. La gente empieza a notar ese no sé qué, que es el Espíritu Santo en vos. Pero cuando vos y yo tenemos una imagen corrompida de Dios, rota de Dios, donde vemos a Dios como un Dios distante, lejano en nosotros, que necesita intermediarios para comunicarse con Él, entonces necesito que el pastor me ore para sentir que pasa algo, necesito que haya otra persona que me afirme espiritualmente para saber que Dios me está diciendo, hijo amado eres. Vos y yo no podemos hacer nada para que Dios nos ame más, ni nada para que Dios nos ame menos. Porque el amor de Dios es por medio de Cristo Jesús. Y si vos estás en Jesús, el Padre te ve como suyo. Dios no te ve como suyo por la cantidad de cultos, la cantidad de servicio, cuánto leas la Biblia, cuánto ores. Dios te ve como hijo cuando Cristo está en tu vida. Por eso que no se trata de una cuestión de distancia, no es que Jesús sale un poquito y vuelve a entrar y sale y entra, sale y entra. No, estamos en Jesús o no estamos en Jesús. Y desde el momento que dijiste, Señor, yo no sé cómo hacer todo esto, ni siquiera sé cómo empezar a orar, pero que te quiero conocer más. El Padre cuando te ve, ya no ve perdición, ya no ve tus luchas, ya no ve tus fracasos, ya no ve tus batallas, ya no ve tus gigantes. Todos los que estamos en este lugar estamos luchando con algo, todos. Así sean cosas que las traemos y estamos luchando hace mucho tiempo, que arrancaron hace poco tiempo, hábitos, adicciones, situaciones que nos están pasando. Pero tu presente y tu pasado no son una limitante para que Dios te diga, hijo amado eres. Que vos te sientas lejos, te sientas cerca, es una cuestión de emociones. Pero cada vez que confías en tus emociones, estás cometiendo un grave error, porque las emociones cambian todo el tiempo. El amor de Dios no. Por eso es que a Satanás no le conviene que tengas un entendimiento de Jesús y que lo veas a Él como tu papá, como un padre amoroso. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, cuando las dinámicas empiecen a complicarse, cuando las cosas se empeoren, ahí es donde se podrán ver los verdaderos hijos de Dios. Somos transformados a la imagen de lo que vemos o contemplamos. Acompáñame a 2 Corintios 3, 16 al 18. 2 Corintios 3, 16 al 18. Así que en primer lugar vemos esta dinámica de que este tercer siervo tiene una imagen corrompida de Dios, corrupta, una imagen que no es la original. Y la religión, el mal sentido de la religión, en las que nos han mostrado y nos han dicho durante toda la vida, si vos mentís, robás, haces esto, haces lo otro, Dios te va a castigar, ¿sí? No me malinterpreten, Dios no ama el pecado. Y nuestra búsqueda tiene que ser alejarnos del pecado, porque como decíamos hoy al principio, obedecer su palabra habla de nuestro amor a Él. Sin embargo, no se trata de lo que hacemos, sino quiénes somos. No se trata de cuán santito sos en tu vida, sino cuánto de Cristo hay en tu vida. No se trata de cuán bien te portás, sino cuánto de Cristo hay en tu vida. ¿Por qué? Porque si Cristo está en vos, hacer bien las cosas no es un sacrificio, no es un problema. Cuando tenés una relación directa con Jesús y entendés quién sos en Jesús, estás dispuesto a sacrificar muchas cosas por amor a Él. Si has tenido una buena relación con tus padres y ves a tus papás como buenos referentes y te piden andar a lavar los platos,
te piden, anda a hacer esto, anda a hacer lo otro, te piden algo, uno ¿por qué responde? Por amor, en la mayoría de los casos. En lo que concierne lavar los platos y todo eso no tanto, pero en las demás cosas sí. Cuando alguien que vos amás te pide algo, vos lo hacés por amor. Y es por eso que este primer punto es que nuestro mal entendimiento de Cristo y no conocerlo verdaderamente Él hace que la imagen que tengamos de Él esté rota. En segundo lugar, somos transformados a la imagen de lo que contemplamos. 2 Corintios 3, del 16 al 18. Lo voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Y dice lo siguiente: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Vos y yo nos convertimos en aquello que adoramos. Vos y yo nos convertimos en aquello que contemplamos. Acá dice algo maravilloso. Así que nosotros, quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar. Cuando vos ves a Jesús, cuando tus velos son quitados, lo ves a Él. Ya no ves la religión, ya no ves la estructura, ya no ves los ritos, lo ves a Cristo como aquel que vino y restituyó tu vida, pero aquel como el que ha de venir. Y cuando lo conoces y lo ves a Él, empezás a reflejarlo a Él. Es instantáneo, es tener un espejo y una linterna, es automático, es a la velocidad de la luz, aún más rápido todavía. Tu vida se convierte en un reflejo cuando lo ves a Él. Cuando vos y yo no vemos al Señor, no podemos reflejar lo que hay en Él. Cuando vos y yo no vemos a Jesús, no podemos conocerlo. Y por lo tanto todo lo que hacemos, lo hacemos por temor, lo hacemos por miedo, lo hacemos con dudas. Y Jesús te está diciendo: yo quiero que me veas, para que todo lo que hagas, lo hagas a mi manera. Nos convertimos en aquello que vemos. Por ejemplo, cuando vos y yo creemos en la generosidad de Dios y la experimentamos, entonces nos volvemos generosos. Por el contrario, si no conocemos a Dios, nos convertimos en aquello que sí estamos viendo. Todos vemos algo. ¿Qué estás viendo en este tiempo? Nos convertimos en aquello que vemos. Por eso es que en los últimos tiempos se librará una batalla por tener la revelación correcta de Dios. Dios quiere que lo veas de manera correcta. ¿Para qué? Para que te mantengas firme hasta el final. ¿Por qué? Tercer punto. Es importante ganar esta batalla de revelación. Yo lo compartí domingos pasados. ¿Cuántos de nosotros, ante un problema, lo primero que hacemos es mirar al cielo? Y está bien. Está bien que cuando pasa algo malo mires al cielo. Pero la pregunta es, ¿cómo miras al cielo? ¿Con bronca y reproche? ¿O con paz en el corazón diciendo: Señor, vos estás al control? No te voy a pedir que me respondas cómo reaccionás vos. Fíjate esta semana cuando pase algo y mires al cielo o pienses en el Señor, ¿cuál es el primer sentimiento? No está mal enojarnos o frustrarnos porque es natural. El problema es que viene después. Hay momentos que se nos salta la chaveta y queremos romper todo y tirar todo. Y bueno, el momento natural del hombre, que es importante que no se pase a mano. O sea, natural, equilibrado. Pero el problema es cómo mirás al Señor frente a la circunstancia. Porque las cosas no van a mejorar. Entonces, cuando las cosas se pongan más complicadas todavía, tu revelación de Dios es lo que puede mantenerte a flote o te puede hundir en la desesperación. Dice la palabra que en los últimos tiempos muchos se apartarán, muchos se alejarán de Dios. Y la respuesta es simple. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen una revelación correcta de Dios, no conocen a Jesús.
Porque si yo conozco a Jesús, entiendo que aun la peor circunstancia que estoy atravesando en las manos de Dios tiene un propósito. De que a Él no se le escapa absolutamente nada y que puede haber tormenta, pero lo importante es que Jesús esté en la barca. Porque si Jesús está en la barca no se hunde, aunque eso parezca. Por eso es que una mala revelación de Dios, un mal entendimiento de Dios, te lleva a que en medio de la crisis no puedas ver a Dios como lo que Él es verdaderamente. He escuchado mucha gente que me ha dicho: al final yo voy a la iglesia, yo cumplo, yo hago bien las cosas y me pasa esto. Al final, toda mi vida yendo a la iglesia, toda mi vida sirviendo al Señor, y mira lo que está pasando ahora. Cuando Jesús dijo: muchachos, en el mundo tendrán aflicciones, las van a tener, pero confíen, porque si leemos Apocalipsis, yo ya vencí al mundo. Por eso es que hoy cantamos: levántate, esposo, rey y juez. Son tres formas de ver a Jesús. No como aquel que vino, sino como aquel que vendrá. Porque lo que vos y yo conocemos de los evangelios es una pequeñita parte de Jesús. Hay mucho más de Él. Esposo, rey y juez. Esposo, ¿por qué? Porque Él viene en amor a buscar a su novia, a su esposa. ¿Quién es la esposa? Nosotros. Hay amor sobre tu vida. Cuando Jesús te ve a vos y vos estás en Él, Él te está viendo con el amor que un novio le tiene a su novia antes de una boda. Con el deseo de decir: yo quiero pasar toda mi vida con vos. Ese es el amor de Jesús sobre vos, sobre tu vida. Pero yo estoy peleando con cosas, caí la semana pasada, vengo con luchas, mi pasado es terrible, lucho con pensamientos, lucho con hábitos, no interesa. Si vos estás en Jesús, Él te va a ir perfeccionando. Pero cuando Él te ve con el amor que tiene un esposo a su esposa, ahí al borde de tomar el compromiso y de pasar toda la vida. Jesús tiene una segunda característica, de rey. Y yo decía al principio, Él no te ve a vos como un simple siervo. Si estás en Él, Jesús te ve como alguien que tiene la capacidad de reinar junto con Él. O sea, vas a ser compinche de Jesús en sus asuntos, para decirlo la versión Matías habla hoy. Él te quiere al lado de Él para trabajar juntos por sus propósitos. Él no es ese tipo de jefe que te da simplemente órdenes y arreglate y resolverlo así como puedas. Como probablemente este tercer siervo tenía en mente. Decía: yo sé que vos sos duro, y si me llego a equivocar, ¿qué va a pasar? No. Ese Jesús rey, ese rey que es rey de reyes, donde te pone a vos en lugar de autoridad si entendés quién sos en Él. Y por último, la tercera característica de Jesús, que lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, juez. Y lejos de la justicia ser una palabra negativa, como por ahí para muchos lo es, decir juicio es como una cuestión, una connotación negativa. Si estás en Jesús, que Él sea justo es una ventaja. Todas esas cosas que atravesaste en tu vida que hasta ahora no tienen un porqué, se responden en el para qué, de que Dios es justo. Y la justicia es de Él, y a su tiempo Él va a hacer las cosas. Y toda aquella maldad que quizás atormentó tu vida, Jesús, como un juez justo porque te ama, se va a encargar de destruirla. Lo que no significa que sea ahora, ya, en este momento, a su tiempo. Pero Él es justo. Por eso es que una mala revelación de Él hace que no podamos permanecer firmes en medio de los problemas. Y si hoy no podemos permanecer firmes, no vamos a permanecer firmes en los últimos tiempos. Lo que se crea y se conozca acerca de Dios será de las más importantes posesiones en medio de los días difíciles. Y quiero darte este último punto. Esos talentos que habla la palabra se puede tomar como la revelación que vos tenés de Él.
la revelación que tenés de Jesús. Cuando vos empezás a conocer a Jesús, Jesús te dice, bueno, te he entregado en tus manos un tesoro. Me estás conociendo a mí. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese tesoro? Hay muchos en tu entorno que están necesitando conocer ese tesoro. Y en los últimos días, en los días más difíciles que va a enfrentar la humanidad, la posesión más importante no va a ser ni tu casa, ni tu auto, ni tu herencia, ni lo que hayas construido, ni tus títulos, ni tus capacidades, talentos, reputación, nada de lo que sea humano en los últimos tiempos va a importar. Lo más importante va a ser aquel talento, aquel tesoro, aquel entendimiento que vas a tener de él. Porque la plata llegará un momento en el que no nos va a servir más, pero tu entendimiento de Cristo sí. Y te va a sostener a vos, a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, tataranietos y hasta 1000 generaciones. El talento que Dios te está dando hoy, en esta noche, es el conocimiento de Él. Que Él te está diciendo, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te lo vas a guardar para vos de manera egoísta? ¿Lo vas a enterrar? ¿O vas a compartirlo con los demás? Acompáñame a Colosenses 1:15, ya vamos a ir terminando. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Y dice lo siguiente. Es un pasaje tremendo y una declaración poderosa que nos puede mantener firmes en los tiempos difíciles. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Ese principio de que Cristo ya estuvo antes de todas las cosas y va a seguir estando después de todas las cosas y durante, ese entendimiento, esa revelación de Él es lo que a vos te va a mantener firme junto a tus generaciones. Por eso es que los que tengan la revelación incorrecta se llenarán de miedo y enterrarán sus talentos, pero los que sepan quién es Él que está detrás de todas las cosas, quién es el que está detrás de todo lo que pasa, multiplicarán sus talentos. Y me encanta esta expresión que leíamos en esta parábola de Mateo 25, del 14 al 30, cuando el que tenía 5.000 llegó a 10.000 y se lo entregó a este jefe. Su jefe le dice, su señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjense que le dice a los dos, al de 5.000 y al de 2.000, sobre poco has sido fiel. No le dice, vos que te di 5.000, sobre mucho has sido fiel, sobre mucho. No. Sobre poco has sido fiel. Ambos, no importa, le dio, no importa la cantidad de entendimiento que Dios te da. No importa si entendés un poquitito así de Cristo, un montón, no importa. Si eso que el Señor te da, lo multiplicás, Dios te dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso no es para esta tierra. Muchas veces hemos entendido que ese versículo tenía que ver con Dios poniéndonos en los lugares más altos. ¿Qué lugar más alto hay que estar en su presencia? Todo lo demás no sirve para nada. Ser pastor, créanme que no es la posición más alta, bajo ningún punto de vista. No importa la posición que las posiciones humanas son inventos nuestros muchas veces, o el peso que le damos, porque hay cuestiones que Dios las estableció, pero el peso que le damos nosotros a veces es humano. El privilegio más grande es estar delante de su presencia. Por eso es que cuando Dios te dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, está diciendo que cuando cantamos hoy en esa séptima trompeta, cuando Cristo sea visto en las nubes y su iglesia sea arrebatada, ahí es donde Dios te va a decir, buen siervo fiel. En medio de las dificultades, me buscaste a mí.
En medio de la crisis y la tribulación, entendiste que yo estaba detrás de esto. Ahora entra en el gozo de tu Señor. Yo te pongo en lugares altos. La batalla por la revelación correcta de Dios va a ser algo tremendo. ¿Para qué? Para que ya no sientas que tu relación con Dios es una relación empleado-jefe, sino que entiendas que tu relación con Dios es una relación padre e hijo. Que ya no veas a Dios como ese ser al que hay que tenerle cuidado y que tenerle miedo y cuidado lo que haces, porque si no va a pasar algo. Sino que puedas decir, yo soy hijo del Padre, yo soy hijo del jefe. Yo no soy empleado, yo soy hijo del jefe. Y porque lo amo ese papá, porque lo adoro, porque sé que es lo más importante que tengo, yo respondo en obediencia, porque lo amo. Eso es lo que a vos y a mí nos va a mantener firmes hasta el final. Batalla en el corazón por una revelación correcta de Dios. La pregunta es en esta noche, cuando pensás en Dios, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Ese esposo, rey y juez en amor? ¿O ese jefe al que hay que tenerle miedo? Hay una diferencia entre temor y miedo. Temor al Señor, es decir, yo reconozco quién es Él y por eso yo estoy por debajo. Él es mi rey. Miedo es verlo y correr, no querer estar cerca de Él. Pero temor es decir, yo sé quién sos y porque sé quién sos quiero estar con vos. Así que en esta noche tu corazón se llene de fe. Y si las crisis que estás atravesando son duras, déjame decirte de que tu revelación de Cristo en medio de las circunstancias difíciles es lo que puede mantenerte firme. Revelación correcta o incorrecta. Y mi deseo es que a través de este mensaje, a todos los que nos están acompañando, tu corazón sea confrontado. Entra en las cámaras del Rey. Entra en la intimidad. En ese lugar secreto, dice Salmo, Él ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos enseña sabiduría. ¿Qué es esa sabiduría? Su persona. En lo secreto Él te muestra más de Él. Deseo que Dios quite tus velos para que puedas verlo cara a cara, con claridad, para que también puedas reflejarlo. Que Dios te bendiga.